Al pasar junto al economista, el millonario quedó paralizado al ver su pluma, la misma que su amada tenía cuando desapareció hace muchos años. Alejandro Morales, un joven economista de 25 años, se preparaba ansiosamente para una importante reunión de consultoría financiera en la empresa de Fernando Valdés, un renombrado millonario. Alejandro sabía que esa reunión podría definir su carrera y estaba decidido a causar una buena impresión. La noche anterior a la reunión, mientras revisaba sus documentos y organizaba sus cosas, encontró una antigua pluma estilográfica entre las pertenencias de su fallecido padre, Rafael Morales. La pluma era elegante y tenía un diseño clásico. Alejandro sintió una conexión inmediata con el objeto, recordando a su padre y la influencia que tuvo en su vida. Decidió usarla durante la reunión como un homenaje a Rafael, creyendo que eso le traería suerte. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a la empresa de Fernando Valdés y fue conducido a la lujosa sala de conferencias. Valdés, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado por sus principales ejecutivos. Alejandro comenzó su presentación con confianza, exhibiendo gráficos y análisis detallados sobre oportunidades de inversión. Cuando llegó el momento de firmar un documento crucial, Alejandro sacó la pluma y con un gesto deliberado empezó a escribir. En cuanto Fernando Valdés vio la pluma en las manos de Alejandro, su rostro se puso pálido y comenzó a temblar visiblemente. Valdés intentó levantarse, pero se desmayó antes de lograr decir algo. La sala de conferencias se llenó de caos. «¡Llamen a un médico, rápido!», gritó uno de los ejecutivos, mientras otros intentaban ayudar a Valdés. Alejandro, aún sosteniendo la pluma, miraba perplejo la escena, sin entender qué había sucedido. Después de que los paramédicos llevaron a Valdés al hospital, Alejandro quedó sumido en sus pensamientos. Se preguntaba qué podría haber causado una reacción tan extrema en el millonario. Sosteniendo la pluma con más firmeza, sintió que había más en la historia de ese objeto de lo que él podía imaginar. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro comenzó a trazar un plan para investigar el origen y el significado de la pluma. De vuelta a casa tras el tumultuoso día, Alejandro seguía perturbado por el desmayo de Fernando Valdés. La imagen del millonario desplomándose al ver la pluma no se le salía de la cabeza. Decidido a entender qué había pasado, buscó a su madre, Sofía, en la cocina, donde ella preparaba la cena. «Mamá, necesito mostrarte algo», dijo Alejandro, sacando la pluma del bolsillo y entregándosela a Sofía. Ella tomó el objeto cuidadosamente, examinándolo con curiosidad. «Esta pluma pertenecía a tu padre», dijo Sofía, con una mirada distante. «Él la guardaba como un tesoro». Alejandro frunció el ceño. ¿Sabes por qué causaría una reacción tan fuerte en Fernando Valdés? Él se desmayó al verla. Sofía negó con la cabeza, confundida. No tengo idea. Tu padre nunca mencionó nada sobre Valdés. Decidido a descubrir más, Alejandro tomó la pluma de vuelta y fue al despacho de su padre, ahora convertido en su propio espacio de trabajo. Se sentó en el escritorio y empezó a examinar la pluma con más atención. Notó algo que no había visto antes, una pequeña inscripción en la parte superior. Llevó la pluma a la luz para verla mejor y vio las iniciales F y M entrelazadas por un corazón. El descubrimiento dejó a Alejandro aún más intrigado. F y M. ¿Podría ser Fernando y María? ¿Quién sería esa María? ¿Y cuál sería la conexión con su padre, Rafael? Con estas preguntas martillando en su mente, Alejandro decidió que necesitaba hablar con Fernando Valdés nuevamente, tan pronto como él se recuperara. No era solo una cuestión de curiosidad, sentía que había algo profundamente importante oculto en esa historia. Alejandro tomó el teléfono y llamó al hospital donde Valdés estaba internado. Confirmó que el empresario se estaba recuperando bien y que podría recibir visitas en unos días. Con la mente acelerada, Alejandro sabía que no descansaría hasta obtener respuestas. Decidido a no dejar escapar ninguna pista, pasó la noche investigando cualquier mención de una pluma con tales iniciales en Internet,
pero no encontró nada relevante. Sin embargo, estaba claro que el próximo paso sería un enfrentamiento directo con Valdez. Necesitaba descubrir qué significaba esa pluma y por qué había causado una reacción tan dramática. Alejandro esperaba ansiosamente en el vestíbulo del hospital, esperando ser llamado a la habitación de Fernando Valdez. Finalmente, una enfermera lo condujo hasta allí. Valdez estaba sentado en la cama, aún pálido, pero consciente y dispuesto a conversar. «Señor Valdez, me alegra que se esté recuperando», dijo Alejandro al entrar. «Necesitamos hablar sobre la pluma». Valdez miró la pluma que Alejandro sostenía y suspiró profundamente. «Sí, necesitamos», dijo con voz cansada. «Esa pluma pertenecía a María, el gran amor de mi vida. Desapareció misteriosamente hace 25 años. Alejandro sintió un frío en la espina. ¿María, la mujer de las iniciales en la pluma?» Valdez asintió, los ojos llenos de una profunda tristeza. «Sí, le di esa pluma a ella. Las iniciales F y M representan Fernando y María. Estábamos enamorados y esa pluma era un símbolo de nuestro amor». Alejandro se quedó en silencio, procesando la revelación. «Pero, ¿cómo llegó esta pluma a manos de mi padre, Rafael Morales?» Valdez frunció el ceño, claramente intrigado. «Rafael Morales, ese nombre me suena, pero no consigo recordar de dónde». La mente de Alejandro estaba acelerada. Había una conexión entre su padre y la desaparición de María, pero aún no podía ver el cuadro completo. «Mi padre nunca mencionó a usted o a María», dijo Alejandro, tratando de encontrar algo de lógica en la situación. Valdez negó con la cabeza, como si estuviera tratando de juntar las piezas. «María desapareció de repente. La busqué por todos lados, pero nunca pude encontrarla. Y ahora, ver esa pluma de nuevo es como abrir una vieja herida». Alejandro sabía que necesitaba profundizar la investigación. «Señor Valdez, voy a descubrir qué pasó con María. Hay algo en esta historia que aún no entendemos». Valdez miró a Alejandro con una mezcla de esperanza y dolor. «Gracias, Alejandro. Por favor, encuentra la verdad. Y si María aún está viva, dile que nunca dejé de amarla». Con esa misión en mente, Alejandro dejó el hospital decidido a descubrir qué realmente pasó con María y cómo su padre estaba involucrado. Sabía que la respuesta podría cambiar todo lo que él pensaba saber sobre su familia. Alejandro regresó a casa con la mente acelerada. Las palabras de Fernando Valdez resonaban en su cabeza mientras intentaba juntar las piezas del rompecabezas. Decidido a descubrir la verdad, sabía que necesitaba hablar con su madre, Sofía. Al entrar en la casa, encontró a Sofía en la sala, leyendo un libro. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sentándose a su lado. «Es sobre la pluma y lo que significa». Sofía cerró el libro y miró a Alejandro con preocupación. «¿Qué descubriste?» «Estuve con Fernando Valdez en el hospital», comenzó Alejandro. «Él me contó que la pluma pertenecía a María, el gran amor de su vida, que desapareció hace 25 años. Las iniciales F y M en la pluma representan Fernando y María, pero lo que me intriga es cómo esa pluma terminó con papá». Sofía suspiró profundamente, visiblemente incómoda. «Alejandro, hay algo que necesitamos contarte desde hace mucho tiempo, algo que hemos mantenido en secreto». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Qué es, mamá?» Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía comenzó a hablar. «Eres adoptado, Alejandro. Rafael y yo no podíamos tener hijos. Hace 25 años, un hombre llamado Héctor, un viejo amigo de Rafael, apareció en nuestra casa con un bebé en brazos. Ese bebé eras tú». Alejandro se quedó en shock, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Adoptado? ¿Por qué nunca me lo dijeron?» Sofía secó sus lágrimas y tomó la mano de Alejandro. «Queríamos protegerte. Rafael y yo te amamos como si fueras nuestro hijo biológico. Héctor nos contó que tu madre biológica había desaparecido y que él no podía cuidarte. Rafael le debía un favor y por eso aceptamos criarte».
Alejandro se levantó y comenzó a caminar por la sala mientras procesaba la revelación. Héctor. ¿Quién es ese hombre? ¿Y por qué tenía un bebé que aparentemente es hijo de María y Fernando Valdés? Sofía negó con la cabeza, incapaz de responder. No lo sé, Alejandro. Tu padre nunca habló mucho de Héctor, y yo tampoco pregunté. Alejandro sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza, confusión. Si lo que Valdés dijo es cierto, eso significa que soy hijo de María y Fernando. Esto lo cambia todo. Se detuvo y miró a Sofía. Mamá, necesito descubrir la verdad. ¿Quién fue mi madre biológica? ¿Qué le pasó? ¿Y cómo estuvo papá involucrado en todo esto? Sofía asintió, entendiendo la necesidad de Alejandro de descubrir su identidad. Te apoyaré, hijo. Sé que esto es difícil, pero necesitas encontrar las respuestas. Decidido a resolver el misterio, Alejandro decidió que el siguiente paso sería encontrar a Héctor y enfrentarlo. Necesitaba saber más sobre su pasado y sobre los secretos que su familia había guardado durante tanto tiempo. Determinado a descubrir más sobre su pasado, Alejandro comenzó a revisar las antiguas pertenencias de su padre, Rafael. Creía que podría encontrar alguna pista que explicara la conexión entre su padre y María. Sofía, sintiendo la urgencia de ayudar a su hijo, se unió a él en la búsqueda. En el antiguo despacho de Rafael, abrieron cajones y cajas que no habían sido tocados en años. En una de esas cajas, Alejandro encontró un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida que fueron entregadas junto con Alejandro cuando era bebé. Las cartas estaban envejecidas, pero aún legibles. Al abrirlas, se dio cuenta de que eran de María. «Mamá, mira esto», dijo Alejandro con la voz temblorosa de emoción. «Son cartas de María para Fernando». Sofía se acercó y comenzó a leer las cartas junto a Alejandro. Las cartas revelaban una relación profunda y apasionada entre María y Fernando Valdés. Hablaban sobre encuentros, sueños compartidos, y en una de las cartas, María mencionaba un embarazo inesperado. «Fernando, mi amor», decía una de las cartas, «descubrí que estoy embarazada. No sé qué hacer. Tengo miedo del futuro, pero también estoy llena de esperanza. Este bebé es una parte de nosotros». Alejandro se quedó atónito. «Esto confirma lo que Valdés me dijo. Soy hijo biológico de María y Fernando». Sofía sostuvo el brazo de Alejandro tratando de confortarlo. «Alejandro, siento mucho que no te hayamos contado antes, pero ahora necesitamos descubrir más. Necesitamos encontrar a Héctor y ver qué sabe sobre la desaparición de María». Alejandro asintió. «Necesitamos ayuda profesional para esto. Conozco a una detective privada llamada Valeria. Es conocida por resolver casos complicados. La contactaré». A la mañana siguiente, Alejandro llamó a Valeria y concertó una reunión. Valeria, una mujer de apariencia astuta y determinación en los ojos, escuchó atentamente mientras Alejandro le explicaba toda la situación. Hizo anotaciones detalladas y prometió hacer todo lo posible para encontrar a Héctor, y posiblemente a María. «Empezaremos la investigación de inmediato», dijo Valeria. «Primero, necesito rastrear a Héctor. Él es la clave para entender qué pasó con María y cómo terminaste con Rafael». Alejandro sintió un alivio al saber que Valeria estaba en el caso. «Gracias, Valeria. Encontrar la verdad es lo único que importa ahora». Valeria salió para iniciar su investigación, dejando a Alejandro y Sofía con un hilo de esperanza. Sabían que la jornada sería difícil, pero estaban determinados a descubrir la verdad sobre lo que ocurrió hace 25 años y cómo eso moldeó sus vidas. Con la ayuda de Valeria, Alejandro sentía que estaba un paso más cerca de desenterrar los secretos que rodeaban su origen y tal vez encontrar a su madre biológica. Valeria, la detective privada contratada por Alejandro, comenzó su investigación sobre Héctor con determinación. Sabía que encontrar a este hombre era crucial para entender los secretos del pasado de Alejandro. Héctor tenía un pasado oscuro, lleno de conexiones peligrosas, y Valeria estaba dispuesta a seguir cualquier pista que lo llevara hasta él. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias dudas y sentimientos de traición.
Descubrir que era adoptado y que su vida estaba envuelta en misterios lo dejaba conmocionado. Se preguntaba cuánto más podrían estar ocultándole sus padres adoptivos y por qué Héctor había elegido dejarlo con Rafael y Sofía. Valeria, por su parte, se sumergió de lleno en las investigaciones, revisando registros antiguos, entrevistando contactos oscuros y cruzando información. Tras días de arduo trabajo, finalmente encontró una pista prometedora. Una serie de registros financieros indicaban que Héctor podría estar viviendo en un pequeño pueblo distante, fuera del radar de las grandes ciudades. «Tengo una pista», dijo Valeria a Alejandro, mientras se encontraban en un café para discutir los avances. «Héctor fue visto en un pueblo remoto. Debemos ir allí lo antes posible». Alejandro, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza, estuvo de acuerdo inmediatamente. «Partamos de inmediato. No podemos perder tiempo». Prepararon sus cosas y partieron hacia el pueblo al día siguiente. El viaje fue largo y cansado, pero Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad. Valeria mantuvo el enfoque, revisando sus notas y planeando sus acciones. Al llegar al pueblo, se dieron cuenta de que el lugar era pequeño y aislado, con pocas casas y una población reservada. Valeria sugirió que fueran discretos y hicieran preguntas sutiles para no alarmar a Héctor, en caso de que realmente estuviera por allí. Primero, visitaron la pequeña taberna local, donde Valeria abordó al dueño con una foto de Héctor. «¿Has visto a este hombre por aquí?», preguntó ella, tratando de parecer casual. El dueño de la taberna miró la foto y asintió lentamente. «Sí, él aparece de vez en cuando. Vive en una cabaña alejada, cerca del bosque». Con la nueva información, Alejandro y Valeria se dirigieron a la cabaña indicada. Al llegar, la tensión era palpable. Vieron a un hombre afuera, cortando leña. Era Héctor. «¡Héctor!», llamó Alejandro, su voz cargada de emoción. Héctor los miró visiblemente sorprendido y dudó antes de acercarse. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». Valeria dio un paso adelante. «Somos amigos de Rafael Morales y necesitamos hablar contigo sobre María y Alejandro». Héctor se puso pálido al escuchar los nombres y lentamente asintió. «Entren, vamos a hablar». Dentro de la cabaña simple de Héctor, Alejandro y Valeria esperaban ansiosamente la revelación de la verdad. Héctor, inicialmente renuente, parecía comprender que no había más cómo escapar del pasado. Suspiró profundamente y comenzó a contar su historia. «Mantuve a María cautiva por venganza contra Fernando Valdés», comenzó Héctor, con la voz cargada de arrepentimiento. «Fernando me condenó a una larga pena de prisión por un delito que cometí, y durante todos esos años en prisión alimenté un odio profundo por él». Alejandro escuchaba atentamente con el corazón acelerado. «¿Y entonces qué pasó con María?». Héctor pasó la mano por su cabello canoso, tratando de organizar sus pensamientos. «Cuando fui liberado, descubrí que Fernando tenía una relación con María. La secuestré, planeando usarla para herir a Fernando. La mantuve escondida en una casa aislada, pero un día hubo un accidente». «¿Qué tipo de accidente?», preguntó Valeria, sin apartar la mirada de Héctor. «Estábamos discutiendo y María intentó huir. Se cayó y se golpeó la cabeza. Pensé que estaba muerta. Entré en pánico. No sabía qué hacer», admitió Héctor con la voz vacilante. «Fue entonces cuando decidí llevar al bebé, que en realidad eras tú, Alejandro, a Rafael Morales. Rafael era un viejo amigo y sabía que él y Sofía no podían tener hijos». Alejandro sintió una oleada de emociones contradictorias: ira, tristeza y una punzada de compasión por el hombre destrozado frente a él. «¿Dejaste a María allí para morir?». Héctor sacudió la cabeza rápidamente. «Estaba seguro de que estaba muerta. Pero cuando volví para deshacerme del cuerpo, ella ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro. Temí que hubiera sobrevivido y me denunciara, así que huí y me escondí aquí». Alejandro respiró hondo, tratando de procesar la terrible historia que acababa de escuchar. «Entonces, ¿no sabes si está viva?». «No,
respondió Héctor con tristeza en los ojos. No sé qué pasó con María después de eso. He pasado todos estos años viviendo con la culpa y el miedo. Valeria, que hasta entonces había estado absorbiendo cada palabra, finalmente se pronunció. Nuestro próximo paso es claro. Necesitamos encontrar a María. Ella puede estar viva y esperando ser rescatada. Alejandro asintió, sintiendo una nueva determinación tomar control de su ser. Sí, necesitamos encontrarla. Si María está viva, merece saber que estoy bien y que Fernando nunca dejó de amarla. Héctor miró a Alejandro, la culpa evidente en su semblante. Solo espero que puedan encontrarla y traer algo de paz para todos nosotros. Con esa revelación, Alejandro y Valeria sabían que tenían una nueva misión por delante. La búsqueda de María se volvía aún más urgente y estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo para descubrir la verdad y reunir a la familia perdida. Al salir de la cabaña, Alejandro miró a Valeria con determinación. «Vamos a traer de vuelta a María. No voy a parar hasta encontrarla». Valeria asintió, compartiendo la misma determinación. «Vamos a encontrarla, Alejandro. No importa cuánto tiempo tarde o lo difícil que sea». Y así, con un nuevo objetivo en mente, Alejandro y Valeria partieron del pueblo, listos para seguir todas las pistas que pudieran llevarlos hasta María. Determinado a encontrar a María, Alejandro siguió cada pista que Valeria logró reunir. Tras días de intensa investigación, finalmente llegaron a un pueblo distante, escondido entre montañas y bosques densos. La información obtenida de Héctor les hizo creer que María podría estar viviendo allí en condiciones precarias. Alejandro y Valeria caminaron por las calles de tierra del pueblo, preguntando discretamente sobre una mujer que correspondiera a la descripción de María. La mayoría de los habitantes parecían desconfiados, pero una anciana finalmente ofreció una pista valiosa. «Sí, hay una mujer que vive sola en el borde del bosque. Llegó aquí hace muchos años, nadie sabe mucho sobre ella», dijo la anciana, señalando en la dirección de un sendero sinuoso que llevaba al bosque. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro y Valeria siguieron el sendero hasta llegar a una pequeña cabaña de madera, casi escondida entre los árboles. Alejandro respiró hondo y tocó la puerta, ansioso y aprensivo. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de apariencia frágil, pero con ojos que aún llevaban un brillo de esperanza. «¿María?», preguntó Alejandro, casi sin aliento. La mujer lo miró, confundida y cautelosa. «¿Quién eres?». «Mi nombre es Alejandro Morales», respondió él, tratando de mantener la calma. «Creo que soy tu hijo». María se quedó en silencio por un momento, los ojos llenándose de lágrimas mientras la comprensión lentamente se apoderaba de su rostro. «Mi hijo, Alejandro», murmuró ella, con la voz temblando de emoción. Alejandro dio un paso adelante, sintiendo una ola de emociones avasalladoras. «Sí, soy yo. Vine a encontrarte. Pasé toda mi vida sin saber la verdad, pero ahora estoy aquí». María extendió su mano temblorosa y tocó el rostro de Alejandro, como si necesitara confirmar que era real. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que te había perdido para siempre». Alejandro sostuvo su mano con firmeza, los ojos llenos de lágrimas. «Estoy aquí ahora, y vamos a superar esto juntos». Valeria observaba la escena con una sonrisa, sabiendo que ese momento era solo el comienzo de la recuperación de María. Se acercó suavemente y preguntó: «María, ¿puedes contarnos qué pasó después de que huiste?». María asintió, aún sosteniendo la mano de Alejandro. «Fue difícil. Después del accidente me desperté y me di cuenta de que estaba sola. Estaba herida, con miedo, y no sabía qué había pasado con mi bebé. Caminé durante días hasta llegar a este pueblo. Desde entonces he vivido aquí, esperando un milagro». Alejandro sintió una mezcla de alegría y tristeza al escuchar la historia de su madre biológica. «Ya no estás sola, María. Prometo que te ayudaré a recuperarte y a encontrar tu lugar en nuestra familia». María sonrió, las lágrimas corriendo por su rostro.
Gracias, hijo. Saber que estás bien es todo lo que podría haber deseado. Decidido a cumplir su promesa, Alejandro hizo planes para llevar a María de vuelta a la ciudad, donde podría recibir el tratamiento médico y el apoyo emocional que tanto necesitaba. Valeria ya estaba en contacto con profesionales que podrían ayudar a María a recuperarse plenamente. Con una nueva esperanza en el corazón, Alejandro y María dejaron el pueblo, acompañados por Valeria. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, con la certeza de que, finalmente, podrían reconstruir sus vidas y la conexión que el destino había interrumpido. Después de dejar el pueblo con María, Alejandro sentía que estaba cada vez más cerca de completar el rompecabezas de su vida. Valeria había organizado todo para que María recibiera el tratamiento médico necesario al llegar a la ciudad. Después de algunos días de cuidados intensivos, María ya mostraba señales de recuperación, tanto física como emocional. Alejandro sabía que el próximo paso sería llevar a María para reencontrarse con Fernando Valdés. Concertó una reunión en la casa de Valdés, informando solo que tenía algo muy importante que revelar. La tensión en el aire era palpable mientras Alejandro y María se dirigían a la imponente residencia de Valdés. Al llegar, Valdés los recibió en la sala de estar, sin saber qué esperar. «Alejandro, estoy curioso por saber cuál es esa revelación tan importante», dijo, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Alejandro respiró hondo y con una sonrisa alentadora para María dijo: «Señor Valdés, hay alguien que quiere mucho verte». Hizo un gesto para que María entrara en la sala. Cuando María entró, Fernando Valdés quedó estático, con los ojos abiertos de incredulidad. «María, ¿eres tú? No puede ser». María, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Sí, Fernando, soy yo. Estoy viva». Valdés corrió hacia ella, abrazándola con fuerza mientras lágrimas de alivio y alegría corrían por su rostro. «Pensé que nunca más te vería, que estabas perdida para siempre», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alegría y satisfacción. Finalmente, las piezas estaban encajando. Después de unos momentos, Valdés se apartó un poco de María, todavía sujetando sus manos, y miró a Alejandro. «¿Y Alejandro? ¿Qué significa esto para ti?» Alejandro respiró hondo, sintiendo la emoción del momento. «Señor Valdés, María es mi madre biológica, yo soy su hijo». Valdés parpadeó, tratando de absorber la información. «¿Mi hijo? Alejandro, ¿eres mi hijo?» Se volvió hacia María, quien asintió con una sonrisa emocionada. «Sí, Fernando, Alejandro es nuestro hijo. Nunca dejé de pensar en él, incluso cuando estaba perdida, y ahora estamos juntos nuevamente», dijo María con la voz llena de esperanza. Valdés, aún procesando la increíble revelación, abrazó a Alejandro con fuerza. «Dios mío, Alejandro, tengo un hijo. No sé qué decir». «No necesitamos decir mucho ahora», respondió Alejandro, sintiendo una sensación de completitud. «Lo importante es que estamos juntos y podemos empezar a reconstruir nuestra familia». Valdés, aún con los ojos brillando de lágrimas, miró a María y Alejandro con una expresión de determinación. «Les prometo que haré todo lo posible para apoyar a nuestra familia. Alejandro, te ayudaré en todo lo que necesites. Y María, estaré a tu lado durante todo el proceso de recuperación». María sonrió, sujetando las manos de Fernando y Alejandro. «Estamos juntos en esto, como una familia». Alejandro sintió una paz interior que nunca había experimentado antes. Finalmente, su vida tenía sentido. Con la promesa de apoyo y amor de Fernando, Alejandro sabía que podían enfrentar cualquier desafío que surgiera. Estaban listos para un nuevo comienzo, juntos. Con la familia finalmente reunida, Alejandro, María y Fernando Valdés comenzaron a reconstruir sus vidas, llenando los vacíos dejados por años de separación y secretos. El primer paso fue asegurarse de que María recibiera el tratamiento médico y el apoyo emocional que tanto necesitaba. Con la ayuda de especialistas, ella empezó a recuperarse lentamente, ganando fuerza y confianza cada día.
Alejandro y Fernando Valdés aprovecharon ese tiempo para fortalecer su vínculo padre-hijo. Paseaban juntos, discutían negocios y compartían historias de sus vidas. Alejandro, que siempre se había sentido un poco fuera de lugar, ahora sentía que finalmente pertenecía a algún lugar. Fernando, por su parte, estaba decidido a compensar el tiempo perdido, haciendo todo lo posible para apoyar a Alejandro en su carrera y vida personal. Un día, mientras Alejandro y Fernando estaban sentados en el jardín de la casa de Valdés, Sofía llegó para visitarlos. Parecía nerviosa, claramente sintiendo el peso de sus acciones pasadas. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, con la voz temblando ligeramente. Alejandro asintió y se alejó con ella a un rincón más tranquilo del jardín. «Mamá, ¿sobre qué quieres hablar?». Sofía respiró hondo, tratando de controlar la emoción. «Alejandro, siento mucho nunca haberte contado la verdad sobre tu adopción. Rafael y yo siempre quisimos protegerte, pero ahora veo que te mantuvimos en la oscuridad por demasiado tiempo. Espero que puedas perdonarme». Alejandro miró a su madre adoptiva, percibiendo el dolor y el arrepentimiento en sus ojos. «Mamá, entiendo que hicieron lo que creían mejor en ese momento. Siempre sentí su amor, y sé que todo lo que hicieron fue por amor hacia mí». Sofía secó una lágrima que corría por su rostro. «Solo quiero que sepas que siempre has sido y siempre serás mi hijo, independientemente de todo». Alejandro sonrió suavemente y abrazó a Sofía con fuerza. «Lo sé, mamá, y yo también te amo. Estoy empezando a entender y a perdonar. Necesitamos seguir adelante, juntos». Mientras María continuaba recuperándose, comenzó a participar en actividades familiares con Fernando y Alejandro, ayudando a fortalecer los lazos que habían sido interrumpidos por tanto tiempo. Juntos, exploraron antiguos álbumes de fotos, recordando memorias y creando nuevos recuerdos. Alejandro, ahora con una comprensión más profunda de su identidad e historia, se sentía más completo que nunca. Fernando, viendo a la familia reunida, no podía esconder su felicidad y gratitud. «Estamos todos aquí, juntos. Eso es lo que importa. Vamos a aprovechar cada momento y a reconstruir nuestra familia con amor y paciencia». Sofía, ahora una presencia constante en la vida de Alejandro, apoyaba la recuperación de María y la nueva dinámica familiar. Ella y Fernando, que antes eran desconocidos, ahora trabajaban juntos para apoyar a Alejandro y asegurarse de que supiera cuánto lo amaban todos. Alejandro sentía que, finalmente, todas las piezas de su vida estaban encajando. Con su madre biológica recuperándose a su lado, su padre biológico ofreciendo apoyo incondicional y Sofía demostrando amor y arrepentimiento, sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Los meses pasaron y la familia continuó fortaleciendo sus lazos. La casa de Fernando Valdés, que antes era una mansión imponente y fría, ahora estaba llena de risas, conversaciones cálidas y la alegría de una familia que había encontrado el camino de vuelta unos a otros. Alejandro, María, Fernando y Sofía estaban listos para un nuevo capítulo juntos, dejando atrás los secretos del pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza y amor. Héctor, finalmente localizado y arrestado por las autoridades por sus crímenes, ahora esperaba juicio en una celda fría y austera. La noticia de su captura trajo una mezcla de alivio y tensión para Alejandro y Fernando Valdés. Aunque se estaba haciendo justicia, ambos sentían la necesidad de confrontar a Héctor una última vez para obtener un cierre definitivo sobre los eventos que habían moldeado sus vidas. María, aún recuperándose, alentó a Alejandro y Fernando a ir juntos. «Necesitan esa conversación para realmente seguir adelante», dijo ella, sosteniendo la mano de Alejandro con una sonrisa alentadora. «Estaré esperando por ustedes cuando regresen». El día de la visita, Alejandro y Fernando fueron a la prisión, atravesando oscuros y pesados pasillos hasta la sala de visitas. Allí se sentaron en la mesa de metal mientras esperaban la llegada de Héctor. Cuando entró, escoltado por guardias,
Parecía envejecido y abatido, cargando el peso de sus acciones. Alejandro fue el primero en hablar, su voz firme pero llena de emoción. Héctor, estamos aquí para entender por qué. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué destruiste tantas vidas? Héctor, sentado del otro lado de la mesa, bajó la cabeza. Viví muchos años con ira y venganza en mi corazón. Quería castigar a Fernando por ponerme en prisión. Pensé que secuestrar a María sería la manera de hacerlo sufrir, pero me equivoqué. Cada acción que tomé solo trajo dolor y destrucción. Fernando, visiblemente afectado pero manteniendo la compostura, preguntó: ¿Sientes algún remordimiento por lo que hiciste, Héctor? Héctor levantó los ojos, ahora llenos de lágrimas, y respondió con sinceridad: Sí, lo siento mucho. Viví años atormentado por lo que le hice a María, a ti, Fernando, y a ti, Alejandro. Pensé que estaba muerto por dentro, pero ver las consecuencias de mis actos. No soy el hombre que ustedes creen. Quería redimirme, pero no sabía cómo. Alejandro respiró hondo, sintiendo una mezcla de ira y compasión. El odio y la venganza solo traen más destrucción, Héctor. Mi vida fue marcada por lo que hiciste, pero no voy a dejar que eso me defina. Voy a seguir adelante. Fernando asintió colocando una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. Necesitamos dejar el pasado atrás. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos elegir cómo seguir adelante. Héctor asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus acciones y las palabras de Alejandro. Acepto mi destino y espero que algún día puedan encontrar paz. Con eso, Alejandro y Fernando se levantaron, listos para dejar la prisión. El enfrentamiento trajo una sensación de cierre, un paso necesario para sanar las heridas del pasado. Al volver a casa, Alejandro y Fernando encontraron a María y Sofía esperándolos. Alejandro sonrió a María, sintiendo que un peso había sido levantado de sus hombros. Hicimos lo que necesitábamos hacer. Ahora podemos seguir adelante. María, con lágrimas de alivio en los ojos, abrazó a Alejandro y Fernando. Estamos todos juntos, y eso es lo que importa. Sofía, también emocionada, se unió al abrazo, reafirmando el lazo que mantenía a la familia unida. Dejemos el pasado atrás y enfoquémonos en el futuro. Con un sentido renovado de propósito, la familia decidió que era hora de pasar la página y comenzar un nuevo capítulo. Juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que el amor y la unión que compartían eran más fuertes que cualquier adversidad. La familia Valdés, ahora reunida y más fuerte que nunca, estaba lista para un nuevo comienzo. Alejandro se sentía completo, finalmente entendiendo y aceptando su verdadera identidad. Los meses de revelaciones, enfrentamientos y perdón habían transformado a todos ellos. Alejandro, sintiendo la importancia del momento, decidió organizar una cena especial para celebrar la nueva etapa de sus vidas. Invitó a todos los que habían sido parte esencial de su viaje: Fernando, María, Sofía y hasta Valeria, cuya ayuda fue indispensable. La casa de Fernando estaba llena de risas y conversaciones animadas mientras todos se reunían alrededor de la mesa. Durante la cena, Alejandro se levantó, sosteniendo la pluma que había iniciado toda la serie de eventos. «Esta pluma», comenzó él, su voz firme y llena de emoción, «es más que un simple objeto. Es un símbolo del amor y la redención que nos ha traído hasta aquí». Fernando y María miraron la pluma, sus ojos brillando con la misma emoción. Alejandro continuó: «Representa los desafíos que hemos superado juntos y la fuerza del amor que nos une. Guardaremos esta pluma como un tesoro de familia, recordándonos siempre de dónde venimos y cómo enfrentamos el pasado para construir un futuro mejor». Sofía, visiblemente emocionada, sostuvo la mano de Alejandro. «Hijo, eres un verdadero ejemplo de coraje y compasión. Rafael estaría tan orgulloso de ti». Alejandro sonrió a su madre adoptiva, sintiendo una paz profunda. «Lo sé, mamá, y perdono a ti y a papá por no haberme contado la verdad antes. Sé que todo lo que hicieron fue por amor». María, sentada al lado de Fernando, añadió:
Estamos todos aquí, juntos, y eso es lo que importa. El amor nos guió de vuelta unos a otros, y ahora podemos empezar de nuevo. Valeria, que había observado silenciosamente, finalmente habló. Fue un honor ayudarles a encontrar el camino de vuelta a la familia. Ustedes son una inspiración para mí y para todos los que creen en el poder del amor y el perdón. Fernando levantó su copa proponiendo un brindis. A un nuevo comienzo, lleno de esperanza y posibilidades. Que podamos enfrentar cualquier obstáculo juntos, como una verdadera familia. Todos levantaron sus copas, brindando por el futuro. La sensación de renovación y promesa estaba presente en cada sonrisa y mirada compartida esa noche. La casa, antes marcada por secretos y dolores del pasado, ahora resonaba con la alegría y la esperanza de un futuro brillante. Después de la cena, mientras todos se despedían, Alejandro se quedó un momento a solas con la pluma. La sostuvo con reverencia, reflexionando sobre el viaje que ella había simbolizado. La guardó cuidadosamente en una caja de vidrio, colocándola en un lugar destacado en la sala de estar de la casa de Fernando. Esta pluma, pensó Alejandro, siempre será un recordatorio de lo que hemos superado y de lo lejos que hemos llegado. Es nuestro legado de amor y resiliencia. Con los corazones llenos de gratitud y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, la familia Valdés estaba lista para abrazar el futuro. Cada uno de ellos llevaba las lecciones del pasado, pero ahora estaban enfocados en construir nuevos recuerdos y aprovechar cada momento juntos. Y así, bajo la suave luz de la luna que entraba por las ventanas, Alejandro, Fernando, María, Sofía y Valeria comenzaron a escribir un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de esperanza, amor e infinitas posibilidades. Con la familia Valdés más unida que nunca, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras todos comenzaban a crear nuevas memorias y solidificar los lazos renovados. Alejandro, ahora totalmente integrado en su nueva realidad, estaba listo para dar un paso más en su jornada personal y profesional. Un día, mientras Alejandro estaba en la oficina de Fernando, se dio cuenta de que había una nueva oportunidad surgiendo. «Papá», comenzó Alejandro, aún acostumbrándose a usar el término con Fernando. «He estado pensando en cómo podemos usar nuestras experiencias para ayudar a otras familias que han pasado por traumas similares». Fernando miró a Alejandro con curiosidad. «¿Qué tienes en mente, hijo?» «Quiero crear una fundación», explicó Alejandro, su voz llena de entusiasmo. «Una organización dedicada a proporcionar apoyo emocional, psicológico y legal para personas que han enfrentado situaciones traumáticas, como secuestros, adopciones secretas y otros eventos que afectan profundamente a las familias». Fernando sonrió, orgulloso de la visión de su hijo. «Esa es una idea maravillosa, Alejandro. Con nuestra experiencia y recursos, podemos realmente hacer una diferencia en la vida de muchas personas». Alejandro asintió, sintiéndose inspirado. «Quiero nombrar la fundación en honor a María, para honrar su fuerza y resiliencia. Será la Fundación María Valdés». Con el apoyo incondicional de Fernando, Alejandro comenzó a trabajar en la creación de la fundación. Se reunió con especialistas en trauma, psicólogos, abogados y otros profesionales para construir un equipo fuerte y dedicado. Valeria, con su experiencia en investigaciones, también se unió al equipo, comprometida en ayudar a quienes lo necesitaban. La noticia sobre la creación de la fundación se esparció rápidamente, atrayendo la atención de los medios y del público. María, ahora recuperada y llena de vida, participó activamente en las actividades de la fundación, compartiendo su historia para inspirar y consolar a otras víctimas. Durante la ceremonia de inauguración de la Fundación María Valdés, la familia se reunió para celebrar. María, con un brillo en los ojos, habló sobre la importancia del amor, del perdón y de la resiliencia. «Si mi historia puede ayudar al menos a una persona a encontrar esperanza y fuerza, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena», dijo ella, emocionada. Alejandro, emocionado con las palabras de su madre, sintió una profunda sensación de realización.
Estamos aquí para ayudar a aquellos que más lo necesitan. A través de esta fundación, el legado de nuestra familia será un faro de esperanza para muchos. Sofía, que había sido una roca de apoyo a lo largo de toda la jornada, estaba al lado de Fernando, ambos con lágrimas de orgullo en los ojos. Alejandro, has transformado el dolor en propósito. Estamos muy orgullosos de ti, dijo Sofía, abrazando a su hijo. Fernando, sosteniendo la mano de María, añadió: esta fundación es la prueba de que el amor y la unión pueden superar cualquier obstáculo. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío. Con la fundación establecida, la familia Valdés no solo reconstruyó sus propias vidas, sino que también comenzó a tocar la vida de muchos otros. Alejandro y su equipo trabajaron incansablemente para garantizar que las víctimas recibieran el apoyo necesario para superar sus traumas y encontrar un nuevo camino. El éxito de la fundación reflejó la fuerza y la resiliencia de la familia Valdés, que transformó sus desafíos en una fuerza positiva para el mundo. Y así, con el amor como guía, continuaron escribiendo su legado, sabiendo que juntos eran inquebrantables.